Muchas gracias por la presentación. Quiero saludar afectuosamente a todas y todos los invitados que están conectados a esta transmisión en este interesante conversatorio de empleabilidad en el mundo actual. Vamos a escuchar atentamente a nuestras grandes invitadas con las que vamos a compartir este interesante conversatorio, donde vamos a abordar temáticas tan importantes como la marca personal, el currículum estratégico y también las claves para una entrevista exitosa. Vamos a comenzar presentando a nuestras invitadas. En primer lugar, estamos con Noemí Vico, que nos visita directamente desde España, quien es consultora en desarrollo de talento, facilitadora, formadora, coach y conferenciante. Noemí es especialista en metodologías de enseñanza y aprendizaje y cuenta con más de 15 años de experiencia acompañando a personas y equipos en el desarrollo de su talento. Todo esto desde enfoques como el coaching, el agile, el design thinking, y también Noemí es coautora del libro Smart Feedback, Conversaciones para el Desarrollo del Talento, que ya va para su tercera edición desde el año 2017. Hola Noemí. Hola, muchas gracias. Hola, hola. Gracias a ti. También estamos con María Jesús García Huidobro, quien nos visita desde Chile y quien es gerente de marketing de Laborum.com. Con más de 10 años de experiencia trabajando en marketing, trade marketing y comunicaciones, Noemí se ha visto desafiada a unir su labor también con un rol social que permita a las personas encontrar un nuevo trabajo y todo esto siempre considerando las alianzas públicos-privadas y el trabajo colaborativo. Hola María Jesús, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bienvenida. Y por último, estamos también con Eva Sánchez, también desde Chile, quien actualmente es presidenta y fundadora de la Fundación Comunidad Networking. Y Eva cuenta con más de 15 años de experiencia en áreas de recursos humanos. Es experta en empleabilidad de la Universidad de Santiago de Chile. Se desempeña como speaker motivacional para múltiples organizaciones. Ella es reconocida como una top 10 en los recursos humanos y también es influencer en nuestro país en 2019 y 2020. Eva es ganadora de la Academia de la Innovación Her Global Impact 2019. Le damos la bienvenida también a Eva. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, Paula, por tu presentación. Bienvenida. Así como vemos, estamos con 3 invitadas talentosísimas y que nos van a guiar por este conversatorio. Vamos a comenzar, vamos a entrar en materia para abordar las temáticas que tenemos planificadas. En primer lugar, vamos a partir con marca personal, un aspecto muy importante al momento de enfrentarnos al mercado laboral. Noemí, quisiera hacerte una pregunta. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de marca personal? Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos y a todas. Gracias por acompañarnos. Y bueno, hoy hablamos de marca personal porque al final es esa percepción que tiene nuestro público sobre nosotros, la percepción profesional de qué hacemos, lo que nos diferencia. Y hay veces que no nos damos cuenta de que todos tenemos, todos y todas, marca personal, pero podemos elegir la que nos pongan o trabajar proactivamente en ella. Marca personal sería una mezcla entre lo que soy, lo que hago y también lo que parezco. Y hay veces que ese que parezco nos lo olvidamos en nuestra estrategia. Todo esto viene de Tom Peters ya hace unos cuantos años. Y él decía, si conseguimos vender productos y servicios gracias a las técnicas de marketing y las herramientas de marketing, ¿por qué esto no iba a funcionar cuando estamos hablando de carreras profesionales? Entonces, cuando trabajamos en una carrera profesional y en un ámbito global como en el que vivimos ahora, por suerte, como oportunidad y como responsabilidad, el utilizar estas técnicas de marketing nos puede ayudar muchísimo a destacar y a ser la opción elegida. Una de las frases típicas, que ya no sé quién es el autor, porque en redes sociales todo el mundo se adjudica la frase, es esto de si eres uno más, serás uno menos. Entonces, al final, esta marca personal va a ser pues, nuestro seguro de vida profesional. Luego nos contará seguramente Eva algo sobre networking. Esa tarjeta de visita con la que podemos ir moviéndonos de proyecto en proyecto.
Muchas gracias. Eva, aquí tú nos ayudas a complementar también. ¿Qué sentido, qué importancia tiene que las personas trabajemos y desarrollemos una marca personal? Bien, es sumamente relevante tener claro cómo queremos vernos hacia afuera, cómo queremos mostrarnos. Lo que dijo recién Noemí, soy, hago y parezco, esto tiene que ser congruente, tiene que ser concordante. Y para que nosotros podamos hacer esto, podamos mostrarnos de cierta manera, puedan hablar de nosotros de cierto modo, lo primero que debemos tener es claro nuestro propósito, qué queremos hacer, qué es lo que nos gusta, qué nos motiva, hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llevar nuestra marca personal. Y a partir de eso yo ya puedo empezar a gestionarla y puedo empezar a relacionarme con los demás, como decía también Noemí, en este networking, cuando yo genero redes desde mi marca personal, desde quién soy, desde cómo me relaciono y cómo me muestro hacia los demás. Yo podría perfectamente ser un referente en algún tema y es importante que gestione eso y me muestre de esa manera hacia los demás, hacia las demás personas. Es importante también, cuando hablamos de marca personal, es que esto nos permite abrir puertas hacia nuestro futuro. Yo les dije recién, el propósito es importante. Si yo tengo, por ejemplo, el objetivo de trabajar en cierto tipo de industria o en cierto cargo, yo debo todo dirigirlo hacia allá, hacia ese objetivo final que tengo. Y lógicamente esta marca personal que yo voy gestionando en el día a día a través de mis redes sociales, a través de múltiples plataformas que probablemente luego nos van a comentar aquí Noemí sobre todo, tengo que todo esto llevarlo hacia mi marca personal, a mostrarme de cierta manera. Perfecto, nos quedó bastante claro, muchas gracias. Y María Jesús, cuéntanos un poquito cuáles son los pasos que debemos seguir al momento de construir nuestra marca personal. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Mira, efectivamente, en la construcción de la marca personal tenemos que ser súper estratégicos y estratégicas para poder alcanzar lo que buscamos, porque finalmente nuestro trabajo ocupa gran parte de nuestra vida y mientras más felices que seamos con eso, es mucho mejor. Entonces, en el fondo, primero tenemos que evaluar qué es lo que nosotros queremos, como ya había comentado Noemí y Eva, y por otro lado también qué es lo que está buscando y qué es lo que existe en el mercado. ¿Ya? Entonces tenemos que investigar, que para eso van a ser muy buenas las redes de contacto, por ejemplo, el tipo de trabajo que existe, qué habilidades están pidiendo, cuáles son los perfiles tradicionales que puedo encontrar, y después preguntarme a mí misma, bueno, ¿cómo soy yo? ¿Para qué soy buena? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades o esos puntos que yo debería mejorar? Quizás curso, por ejemplo, para conseguir una habilidad que en mi área de interés es súper necesario. Y también, por ejemplo, cuáles son las oportunidades que nos puede presentar el entorno. Por ejemplo, en estos minutos que estamos en pandemia, uno podría decir, chuta, no hay oportunidades, pero claro que sí las hay. Podemos darnos cuenta cómo la tecnología se ha convertido en algo muy transversal a todas las carreras, a todas las profesiones, y si yo me especializo en tecnología, si yo empiezo a aprender, eso va a generar que tenga muchas más oportunidades. Entonces, es muy importante empezar a identificar estas fortalezas, estas debilidades, las oportunidades y las amenazas que voy encontrando sobre mí misma en relación al mercado laboral. Qué interesante punto que has mencionado, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras habilidades también, para construir este sello que nos va a diferenciar en el mercado laboral. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a una parte que también es quizás uno de los objetivos que uno tiene, que es conseguir una entrevista laboral exitosa. Para esto, queremos preguntarle a Eva, para una entrevista exitosa, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿O cómo debemos desenvolvernos con nuestro entrevistador para conseguir una entrevista exitosa? Bien, a ver, lo primero que debemos hacer es preparar nuestra entrevista. Habitualmente uno lo llama entrevista y uno dice, ya, mañana es la entrevista, y uno dice, tengo que prepararme, tengo que ver quién es la empresa, cuál es el cargo, y repasar un poco mis experiencias respecto a ese cargo, a esa empresa a la que estoy postulando. Entonces, lo primero es ir y revisar información de la empresa y preparar esa entrevista. Porque cuando yo la preparo, muestro en el día de la entrevista una mayor motivación, puedo hablar de que sé respecto a lo que hace la empresa, el cargo, que tengo conocimiento respecto a lo que ellos requieren. Es súper importante cuando uno está en una entrevista es mostrar que calza con ese perfil, ¿cierto? Y eso lo haces cuando te preparas. Y bueno, no sé si ustedes han escuchado hablar respecto a las competencias laborales o a las entrevistas por competencias,
que son aquellos comportamientos que realizamos para lograr un resultado exitoso. Por lo tanto, esto plantea que cuando uno en una entrevista, por ejemplo, le preguntan alguna situación determinada en tu pasado, tú a través de ese comportamiento que mostraste hacia el pasado, vas a predecir el comportamiento hacia el futuro. Por ejemplo, te pueden preguntar una situación en que trabajaste en equipo, cómo lo hiciste, cuál fue el resultado. Lo que uno debe hacer en esa entrevista, entonces, es mostrar detalladamente la situación, la acción que realizó, la tarea y el resultado. En realidad es al revés, situación, tarea, acción y resultado. Pueden buscar ustedes en internet STAR, que es una metodología que utilizamos muchas veces cuando hacemos entrevistas de trabajo. Eso les va a ayudar a que ustedes puedan de mejor manera explicar su experiencia laboral y así, lógicamente, tener más posibilidades de que les vaya bien y pasar a la siguiente etapa. ¿Bien? Y lo último que les quiero mencionar, y tal como dijo recién María Jesús, en la pandemia ahora se ha hecho distinta la forma de hacer las cosas, hemos tenido que adaptarnos. Bien, por lo tanto, debemos preparar la entrevista, nuestro espacio físico, nuestra luz, porque todo es a través de computador. Cuando ustedes estén con un entrevistador, miren a la cámara, así como lo estoy haciendo yo ahora, no miren el teclado, no miren su celular. Eso es mostrar una buena actitud, mostrar interés por esa entrevista para finalmente poder ser seleccionado y lograr ese cargo que tanto espero. Muchas gracias por esos tips, hay que anotarlos. María Jesús, Eva mencionó la importancia de estar preparados. ¿Qué es lo que deberíamos tener preparados previamente? ¿Cuánto espacio dejamos a la espontaneidad y cuánto llevamos preparado antes? Efectivamente, como Eva lo comentaba, es súper importante llegar preparados. ¿Por qué? Porque en el fondo vamos a mostrar nuestro nivel de interés y de compromiso con ese proceso en el cual estamos participando. Nunca tenemos que olvidar que en cada proceso no solamente nos están entrevistando y evaluando a nosotros, sino que están entrevistando y evaluando a más personas. Entonces, es una competencia. ¿Ya? Tenemos que efectivamente tener muy claro nuestro currículum. Esto puede parecer un poco básico, pero efectivamente leerlo antes de la entrevista, porque a veces nos preguntan, bueno, de tal año a tal año, ¿dónde estabas tú? Y si no nos acordamos bien, finalmente vamos a perder tiempo y un poco de credibilidad en algo que es muy simple. Lo otro también, nuestro lenguaje corporal, que nos mostremos muy seguras y seguros, pero también que demos el espacio para que la otra persona sea quien guíe la conversación. Podemos también ir generando preguntas dentro de la entrevista para mostrar interés, preguntas sobre la empresa, sobre el área donde vamos a trabajar, pero hay que tener mucho ojo con quién nos está entrevistando, porque efectivamente si nos está entrevistando quién va a ser nuestro jefe, podemos hacer preguntas más técnicas sobre el cargo. Si es una recursos humanos, en ese caso las preguntas que vamos a hacer pueden ser sobre la empresa. Y volviendo al tema que hablábamos antes, de conocernos a nosotras mismas y a nosotros mismos, es muy importante llegar muy preparado con cuáles son nuestras fortalezas, cuál puede ser nuestro aporte a esta empresa, no solamente en habilidades técnicas, sino a la cultura de esta organización. ¿Encajo con esa cultura? ¿Qué puedo traer yo a la mesa? Y nos van a preguntar por nuestras debilidades. Y cuando nos pregunten por nuestras debilidades, como ya también las evaluamos y tuvimos este análisis personal, que podamos decir cómo mejorarlas, ¿ya? No solamente tenemos que tener claro cuáles son esos puntos más bajitos que tenemos, sino que efectivamente decir, bueno, cómo yo estoy trabajando en esto y cómo me hago cargo para poder sobrellevarlo de la mejor forma. Excelente. Y siguiendo en esa misma línea, Noemí, por ejemplo, ya, estamos preparados para la entrevista, tal como estábamos revisando, pero ¿qué cosas son adecuadas preguntarle a nuestro entrevistador? Por ejemplo, María Jesús nos estaba comentando de que podemos hacer preguntas sobre la empresa, sobre el cargo, pero ¿es apropiado, por ejemplo, preguntar sobre la remuneración, sobre el sueldo? ¿Qué cosas ahí debemos considerar? Bueno, yo aquí insisto como Eva y María Jesús en preparar, 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 preparar y preparar. Buscar trabajo es un trabajo y cada entrevista es una oportunidad de practicar. Porque imaginaos, hay casos en los que llevamos 15 o 20 años sin hacer una entrevista de trabajo. Pues lo más normal es que la primera que hagamos nos salga regular, que nos pongamos nerviosas, que no digamos lo que queríamos decir, que salgamos y digamos, ay, es que parecía tonta, no he sabido explicar esto. Entonces,
cada entrevista, aunque no nos guste el puesto o la empresa, como una oportunidad de practicar, de conocer a otra persona, conocer cómo se trabaja y tomar el pulso. Importantísimo eso. Igual que preparamos las preguntas o investigamos sobre la organización, también es importante explorar cada uno cuál es el acuerdo al que está dispuesto a llegar económicamente, hasta dónde llegaría, cuáles son los mínimos, y yo me hago, y esto lo comparto, una especie de score de clientes. Entonces, dependiendo de lo que me paguen, si me voy a divertir, voy a trabajar con gente que me apetece, voy a aprender mucho, estoy dispuesta a bajar esa parte de salario. Si está muy lejos de casa y no me apetece, pongo un precio mucho más alto. Pero eso es una reflexión de cada uno. Y también cuando tenemos problemas económicos, y eso nos puede pasar a todos y a todas, pues hay veces que necesitamos un trabajo que sea alimenticio. Es decir, algo que me paguen, que yo haga lo que tengo que hacer y ya está. Y eso también está bien, ¿vale? Hay veces que parece que desde fuera nos juzgan, no deberías aceptar ese trabajo, no deberías aceptar esto. Bueno, cada uno sabemos lo que tenemos detrás y tenemos que pagar determinadas cosas. Entonces yo creo que hay una reflexión importante relacionada con esta parte económica. O no hablaría tanto de económica, de beneficio, porque hay veces que el beneficio, como os decía, es de aprendizaje, de visibilidad o de algún otro tipo de conciliación incluso. El saber que yo puedo, por ejemplo, en mi caso, poder llevar a los niños al cole y recogerlos, para mí no está pagado con dinero. Entonces, bueno, cada uno con su escala de valores y con ese momento de propósito que comentaba Eva al principio, y tenemos que trabajarlo. Yo creo que es interesante preguntar por el dinero, por la remuneración, pero os diría que no solo haría esa pregunta. Me plantearía como una primera cita con alguien que me gusta. Y en una primera cita con alguien que me gusta, tengo que generar confianza. Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo lleváis lo de la pandemia? ¿Qué tal con los clientes, el negocio? ¿Cómo es un día aquí? ¿Qué tipo de proyectos hacemos? Tal, tal, tal. Y como parte de esa conversación, pues el factor remuneración puede ser importante. Es más, imaginad que estamos optando a un puesto de directora financiera de una organización. Pues yo espero que esa persona me pregunte por dinero, porque va a manejar mi presupuesto, ¿vale? Entonces, hay veces que tenemos creencias negativas relacionadas con hablar de dinero, con querer ganar dinero, y eso nos hace tener esa conversación o lanzar esa pregunta con un tono incómodo, ¿vale? Pero esa incomodidad la ponemos, yo creo que nosotros. Por eso yo hablaría como en una conversación entre iguales. Yo tengo algo que la empresa quiere y la empresa tiene algo que quiero yo. Pues vamos a hacer preguntas para generar contexto y preguntamos cosas, pero no solo de dinero, ¿vale? Y yo siempre pienso en esa primera cita como si te hacen ya la pregunta de ¿nos vamos a dar un paseo ya así directamente? Es invítame a un café, dime qué tal estoy, algo un poco para generar esa confianza. Además, la otra persona en 15 segundos su cerebro se hace un retrato robot sobre nosotros para ver si somos de confianza o somos una amenaza. Con lo cual tenemos que poner todo de nuestra parte, todo lo que tengamos en el asador para que la persona nos vea confiables y que vea razonable que hablemos de ese tema, porque al final lo es. Estamos asociados con nuestro propósito, pero también nos gusta comer cada mes. Entonces, Por supuesto. bueno, yo creo que hay que normalizarlo un poquito muy más. Importante, claro, buenísimo. Es muy importante en el fondo la preparación. Las tres han dado en ese clavo como un dato muy importante que consideremos, estar preparados. Si bien tenemos que ser naturales como nos desenvolvemos, es muy importante que estemos preparados. Así que creo que con eso nos quedamos como muy importante. Ya estamos claros de que nuestra marca personal es algo que tenemos que construir y desarrollar para enfrentarnos en el mundo laboral. También nos queda claro cuáles son los tips o las recomendaciones importantes al momento de una entrevista para lograr nuestro objetivo, que finalmente es conseguir el trabajo. Ahora, antes de esto, lo primero que nosotros hacemos en un proceso de selección es enviar nuestro currículum. En este caso,
vamos a hablar de un currículum estratégico, es decir, uno que realmente nos sirva como una puerta de entrada para la organización donde queremos postular. Para desarrollar un currículum estratégico bien elaborado, María Jesús, ¿cómo puedo saber al momento de construir mi currículum cuáles son las habilidades que tengo que desarrollar en mi perfil para que mi currículum sea atractivo para las organizaciones en las que quiero postular? ¿Y qué importancia tiene todo esto? Lo que mencionábamos antes, el conocernos a nosotros mismos. Mira, les quiero dar un par de datos porque yo trabajo en una plataforma de empleo y me gusta recalcarle a la gente esto. El currículum es nuestra primera carta de presentación y cuando nosotros lo construimos, por ejemplo, en un PDF, máximo tiene que tener 2 planas. Tenemos que meter nuestra experiencia laboral comprimida, todo lo que somos, ¿ya? Entonces hay que tener harto ojo con eso en cómo nos vamos a mostrar. Como lo veníamos hablando ya, para mí está todo esto súper conectado, entonces partimos hablando de que nos tenemos que conocer a nosotros mismos, tenemos que entender los requerimientos que tiene el mercado, las empresas, los cargos de nuestra área de interés, si yo quiero cambiarme de industria, si quiero reinventarme, ¿ya? Entonces, en el fondo, esto yo lo puedo hacer, por ejemplo, como hablábamos antes con las redes de contacto, yo puedo preguntar a ex compañeros de universidad, por ejemplo, que trabajen en áreas parecidas, ex jefes, amigos de la vida, más o menos, oye, ¿qué es lo que hace una persona que tiene este cargo? ¿Qué habilidades se necesitan? Pero también otra herramienta que es bastante útil es que veamos qué es lo que está publicando el mercado, qué es lo que están buscando las empresas. Miremos cada cierto tiempo los avisos de trabajo y veamos qué es lo que las empresas están pidiendo para un cargo que a mí me interesaría. ¿Cumplo con eso? O quizás no cumplo con eso, entonces tengo que ver, bueno, si no cumplo, ¿en qué no cumplo? Y puedo mejorar. Y actualmente podemos ver que a través de Internet hay cientos de miles de cursos que incluso se dan de forma gratuita, donde podemos optar a esos conocimientos, ¿ya? Entonces, en el fondo, también está una herramienta que se llama Destino Empleo, distintas herramientas que en el fondo tenemos disponibles para poder nutrirnos de esta información. Y ojo, que el conocimiento va actualizándose cada vez más rápido. Entonces, hay veces que quizás nosotros estuvimos en un trabajo estable por 5 años, queremos volver a la búsqueda de un nuevo trabajo y nos damos cuenta que las cosas han cambiado. Entonces, que estemos actualizándonos no solo significa que estoy muy descontenta en mi trabajo actual y que me quiero cambiar, sino que yo estoy trabajando en mi futuro, que estoy construyendo este currículum no solo para hoy día, sino que también para los próximos años. Entonces yo puedo estar muy contenta en mi trabajo, pero sigo investigando para ver cómo puedo mejorar, porque después el día de mañana, cuando me quiera cambiar, o pucha, lamentablemente si perdí mi trabajo, tengo que estar lista. Finalmente lo que buscamos con todas estas herramientas es nosotros poder elegir dónde vamos a trabajar y qué tipo de trabajo vamos a tener, y que no simplemente tengamos que optar a lo que nos llegó o a lo que nos tocó porque no pudimos tener las herramientas para tomar esa decisión por nuestra cuenta. O sea, en el fondo lo que tú nos dices es que estemos atentos a las necesidades, al movimiento que ocurre en el mercado laboral, independiente de que estemos bien en nuestro trabajo actual, siempre estar atentos. Sobre todo en las habilidades que se están pidiendo y los conocimientos que se están pidiendo para poder ir actualizándonos, porque eso también nos va a servir para nuestro trabajo actual, si es que estamos trabajando. Claro, perfecto. Muchas gracias. Eva, siguiendo con la elaboración de un currículum estratégico, sabemos que existen muchas formas de elaborar un currículum. ¿Cuál consideras tú que es la forma más efectiva de hacerlo? ¿Qué recomendaciones importantes nos puedes dar para que consideremos al momento de elaborar esta herramienta, esta carta de presentación? Bien, tal como ya han visto, la carta de presentación es lo primero que ve un reclutador de mí. Es alguien que no me conoce y lo primero que ve de mí es un currículum. Y la forma que yo recomiendo hacer es un currículum orientado a logros, un currículum también orientado al cargo al que yo estoy postulando. Y les voy a dar varias recomendaciones para que quienes nos están mirando puedan ir y mirar su currículum. Tal como dijo María Jesús, ojalá no más de 2 planas. Una, máximo 2 cuando uno ya tiene mucha experiencia. Eso es clave. Lo otro es algo súper sencillo que muchas personas ponen en el título del currículum, currículum vitae. Eso ya no se usa. Eso no lo hagan, por favor.
sí les voy a dar varios como tips de errores que se tienden a cometer para que no los cometan ustedes. Eliminar ese título, el título es su nombre. Luego pueden poner su formación, sus datos personales, y aquí hago mucho hincapié, porque muchas personas no ponen, por ejemplo, el mail o el teléfono actual de contacto, y uno los quiere llamar y no hay cómo ubicarlos. Así que revisen eso, muy relevante. Luego, si vamos bajando en el currículum, vemos que hay una parte, y recomiendo poner una parte como de resumen, para quienes ya tienen experiencia laboral. Ahí pueden poner acotadamente cuáles son sus experiencias principales, en qué rubro, si tienen a lo mejor conocimiento de algún otro idioma, y poner ahí como lo que más quieran destacar, ligado con la marca personal. ¿Qué es lo que yo quiero mostrar de mí? Lo pongo en ese resumen. Ahora, me imagino que algunos de ustedes dicen, oye, yo no tengo experiencia laboral. Los que no tienen experiencia laboral, por ejemplo, alguien recién titulado o que busca práctica, puede poner ahí sus objetivos profesionales, hacia dónde quiere ir o qué quiere aportar a una organización. Bien, luego seguimos bajando, y aquí el punto que dije al principio, el currículum orientado a logros. Cuando yo describo mi experiencia profesional, mi experiencia laboral, debo, lógicamente, anotar el cargo, la empresa, la fecha, que es súper relevante también, que yo sepa entre qué años estuve en tal lugar trabajando, y luego poner mis logros, lo que yo conseguí, no las tareas, no la descripción del cargo, sino lo que yo aporté a esa organización. Y esos logros, ojalá cuantitativos, algo que yo pueda decir, mira, aporté tal porcentaje en esto, aumenté las ventas en tal porcentaje, incrementé tal tema, disminuí los errores de tal área. Eso aporta muchísimo porque habla de mis competencias para el cargo. ¿Qué más les puedo decir? Es importante adaptarlo a los cargos a los que yo postulo. Tener un solo currículum no es positivo, porque habitualmente yo postulo a lo mejor a un rol, luego a otro que es un poco distinto, a lo mejor estoy postulando a un cargo de analista y también de jefatura, es distinto el foco y los logros que yo debo destacar. Entonces, si puedo tener más de un currículum y adaptarlo al cargo y empresa a la que estoy postulando, me va a ayudar mucho a conseguir esa entrevista que fue la que hablamos hace poco rato. ¿Qué más es importante? Ser conciso. Por favor, no hagan currículum de más de 2 páginas. He visto currículum de 5 páginas y uno solamente, el reclutador, lee 1 o 2. Yo les diría, la primera es la más importante. Si quieren, bueno, saber más de esto, hay mucho material en internet. Nosotros en la Fundación Comunidad Networking también siempre estamos entregando herramientas para hacer un mejor currículum. Y algo que quiero destacar, que es lo que hemos venido conversando, nosotros somos los protagonistas, yo soy la protagonista de mi desarrollo profesional. Yo tengo que decidir qué voy a mostrar y eso lo tengo que plasmar en mi currículum, tener varias versiones de mi currículum, también cómo yo lo plasmo en mi marca personal, en cómo me relaciono hacia los demás y cómo yo me muestro en la entrevista. Así que los invito y las invito a que ustedes sean las protagonistas y que tomen esa empleabilidad o esa capacidad que ustedes tienen para emplearse más rápidamente en sus manos. Eso está en su control. Eso. Excelentes recomendaciones, estábamos tomando nota, son datos muy importantes de considerar. Me quedo con algo que mencionaste muy importante sobre cuando no tenemos experiencia. Qué difícil es desarrollar, elaborar un currículum cuando no tenemos mucha experiencia laboral, pero creo que has dado en el clavo al mencionar nuestros objetivos. Qué interesante, eso es muy, muy importante. Muchas gracias por ese dato. Y por otro lado, también de creernos que somos los protagonistas finalmente de este proceso, o sea, empoderarnos también de toda la parte que nos corresponde a nosotros para estar más seguros frente a todo el proceso que involucra desde el currículum hasta la entrevista finalmente. Así es. Excelente, gracias. Gracias. Ahora, Noemí, ¿cómo puedo sacar el máximo provecho de las herramientas digitales con las que contamos hoy día? Por ejemplo, en LinkedIn uno va actualizando todo su perfil laboral y es prácticamente como contar con un currículum en línea. ¿Cómo puedo sacarle el máximo provecho a esas herramientas? Bueno, antes lo comentaba María Jesús, también lo ha mencionado Eva. Al final, yo creo que lo interesante es estar siempre en el mercado para esto y para todo. Y de hecho, LinkedIn no es una web de búsqueda de empleo. El 80% de las personas que están en LinkedIn son usuarios pasivos que no están buscando trabajo. Con lo cual, el ir allí como si fuese un portal de empleo hace que mucha gente se decepcione, pero que yo creo que no se han dado cuenta de qué estamos haciendo allí. Voy a poneros un
una comparación de dos situaciones. Años 90, estábamos buscando trabajo, tomábamos el teléfono Nokia en ese momento, que era el que teníamos todos, tomábamos nuestro Nokia y nos poníamos a llamar a empresas. Nosotros teníamos aquí en España, no sé, allí será parecido, las páginas amarillas, que era un libro así, y buscando, imprimías 100 currículums en papel muy bonito, los mandabas y te sentabas a esperar a ver si alguien te llamaba para trabajar. En ese momento, lo que decía Eva de protagonismo, pues teníamos en cierta manera, pero era más reducido. Yo creo que no nos hemos dado cuenta del tesoro tan grande que nos ha traído la digitalización. El tesoro tan grande, por ejemplo, de que yo pueda estar aquí hoy con vosotras y con todos vosotros desde muchos kilómetros. Gracias a eso estamos cada vez más unidos, cada vez más podemos aprender todos de todos. Y LinkedIn al final es la mayor base de datos de profesionales del mundo. Con lo cual, si yo tengo que buscar un sitio por productividad personal al que dedicar tiempo, es a LinkedIn. Y yo os diré que en mi caso el 85% de mi negocio viene directamente de LinkedIn y el 15% restante me sirve para que busquen información sobre mí, busquen las referencias y puedan ver si soy de fiar o no. Lo que decíamos antes, la otra persona no te conoce, se hace un retrato robot, entonces toda la información que podamos proporcionar será ideal. Pues qué tipo de comentarios hago, qué información comparto, quién está en mi red. Si tengo alguna recomendación de algún cliente o de algún alumno o de algún compañero o compañera de trabajo, tenemos una herramienta muy potente que además nos permite no movernos de casa, no tenemos que estar haciendo esas páginas amarillas. Y yo muchas veces os lo digo así de broma y lo digo también en serio. Mis amigas se ríen de mí porque ellas cuando quieren saber algo de alguien van a Facebook, investigan su vida personal y yo siempre voy a LinkedIn y me dicen, ¿tú haces CSI con LinkedIn? Y yo, sí, porque si me interesa un tema, empiezo a tirar del hilo de uno, de otro, tal. Y al final, el conocer el sector en el que me quiero mover, el conocer las empresas que me pueden contratar, el conocer incluso a mis competidores, que yo no creo mucho en la competencia cuando uno tiene marca personal, pero esa información y esa actualización de competencias, como decía antes María Jesús, también el estar constantemente aprendiendo. Hay libros que todavía no se han escrito, hay información que solo está en la red. Y hay veces que a lo mejor yo no estoy buscando trabajo, pero las redes sociales y LinkedIn me permite tener mi negocio paralelo. Si yo sigo con mi actividad principal, pero tengo otras cosas que hago que me hacen feliz o que son un ingreso adicional o que de alguna manera me ayudan con ese propósito que yo quería tener. De hecho, en mi caso, mi propósito tiene mucho que ver con ayudar y yo creo que muy parecido al de Eva y al de María Jesús y por eso estamos aquí las tres. ¿Cómo nos hemos encontrado? Pues precisamente por LinkedIn, ¿vale? Al final es un sitio que, pues yo siempre pienso en un centro comercial en el que tú tienes tu tienda que está abierta para que todo el mundo te visite. Y está abierta y por eso tiene que estar muy limpia, muy agradable, que si alguien entra, que huela bien, que esté todo colocado, que si no sabe algo, alguien le dé la información y además tenemos en un mismo espacio todo. El currículum de 2 páginas se nos queda corto, pero aquí podemos añadir muestras de trabajo, podemos añadir recomendaciones, podemos añadir incluso nuestros posts si somos expertos o expertas en algo y tenemos en un mismo lugar que además indexa muy bien con Google toda la información. Que yo creo que merece la pena, nos ahorra muchísimo trabajo, seguro que los que seáis más o menos de mi edad os acordaréis de vuestro teléfono Nokia, estando llamando a todo el mundo o esperando esa llamada y ahora es a golpe de clic y además las oportunidades se multiplican porque yo ahora no solo busco proyectos en España, también puedo buscar proyectos en otros países y también podemos colaborar y ayudarnos desde donde quiera que estemos. Y una última cosa de LinkedIn, que como veis yo soy enamoradísima de LinkedIn, es que es una manera de democratizar los contactos. En los años 90 con el teléfono Nokia, pues
Solo quien tenía, pues, por tema familiar o tema económico, tenía más posibilidades o tenía más probabilidad de encontrar trabajos más interesantes o de poder estudiar más, de tener, pues bueno, como un camino más fácil. Pero las redes sociales, yo creo que nos permiten a todos y a todas, independientemente de dónde vengamos y cómo hayamos empezado, permiten acceso al conocimiento, permiten acceso a las empresas, permiten acceso a esas personas que nos van a ayudar, que van a ser nuestros influencers, nuestros stakeholders. Y a mí la verdad que esa parte me hace mucha ilusión, porque creo que todo el mundo tiene derecho a tener esa oportunidad de crecer. Y hay un amigo mío, Pedro Díaz Ridao, que en uno de sus libros dice una frase que me gusta mucho, que es: empezar perdiendo no es perder. Entonces, bueno, que lo aprovechemos con esa energía de construir y, como decía Eva, de ser protagonistas. Absolutamente. Empezar perdiendo no es perder. Muy buena frase. En el fondo, estamos en la era de las comunicaciones, por lo tanto, tenemos que ocupar estas herramientas para nuestro propio beneficio. Totalmente. María Jesús, Noemí, Eva, hemos hecho un recorrido en el tiempo que tenemos para conocer de estas tres temáticas tan importantes al momento de enfrentarnos a un proceso laboral. Creo que todas y todos los que estamos presentes en este conversatorio hemos tomado nota, hemos rescatado muchas recomendaciones y tips importantes para esto. Y para finalizar, queremos situarnos en el contexto que estamos hoy. Sabemos que estamos viviendo un momento complejo debido a la pandemia, estamos en un entorno conocido como VUCA, que hace referencia a la volatilidad, a la incertidumbre, a la complejidad y a vemos enfrentados hoy. En este contexto, ¿qué consejos nos pueden entregar ustedes como las tremendas profesionales que son para nosotros sentirnos más seguros, más seguras y confiados en el momento de enfrentar un proceso ya sea de cambio de trabajo o de búsqueda? Muy brevemente para que vayamos cerrando este conversatorio. Partamos por Noemí. Bueno, estoy pensando a ver cómo reduzco a algo muy concreto. Yo creo que una clave es no confundir la falta de empleo con la falta de talento. Que hay veces que, y yo creo que muchos de nosotros, nosotras, hemos vivido épocas mejores y peores profesionalmente y el ánimo se contagia. Entonces, pues hay veces que yo voy a la entrevista y ¿qué tal te ha salido? Bien, pero vas con esta pena, con esta energía tan poco, que sin darte cuenta, tú mismo, tú misma estás trasladando pues un ánimo que no es el que la otra persona busca para contratar. Me lo encuentro en muchos talleres de empleo y yo creo que las personas no somos conscientes de esa energía que trasladamos de pereza, de pena y de apatía. Así que no tener empleo no es igual que no tener talento. Y ánimo, cada entrevista es como si fuese la primera y transmitir ilusión, porque todos queremos contratar personas que nos transmitan energía positiva. Muchas gracias. María Jesús, ¿qué recomendaciones nos puedes dar tú? Mira, mi recomendación es como invitar a todas las personas que trabajen permanentemente en esto y que en el fondo de repente nosotros todos nos ha pasado buscar trabajo como, bueno, ¿qué necesito saber para buscar trabajo? Es algo fácil. Y en el camino nos vamos dando cuenta que hay pequeñas cosas, que es lo que hemos estado hablando en todo este tiempo, que vamos aprendiendo y nos damos cuenta que podemos perfeccionar y mejorar. Entonces, efectivamente, como decía Noemí en algún momento, todas las entrevistas nos van enseñando, tenemos que ir actualizando nuestro currículum permanentemente, tenemos que ir analizando qué es lo que el mercado ha ido cambiando para mejorar nuestros conocimientos y nuestras habilidades. Si nosotros vamos haciendo trabajo permanente, en el momento en el cual necesitemos buscar un trabajo, va a ser mucho más fácil. Recordemos que efectivamente buscar trabajo es un trabajo en sí mismo, como también lo mencionó Noemí al principio. Entonces, en el fondo tenemos que ser, como decimos acá en Chile, mateos, o estudiosos, como tratar de ponerle mucho foco a esto, porque finalmente el mundo cada vez es más competitivo y más rápido, y nos va a traer mucho éxito poder trabajarlo permanentemente, más allá de solo acordarnos cuando lo necesitamos. Muchas gracias, María Jesús. Y finalmente, Eva, ¿qué recomendaciones nos das?
Mira, lo primero, creo que hay que tener claro que no podemos controlarlo todo, que hay situaciones que nosotros no manejamos las decisiones que toma la empresa, el entrevistador, el reclutador, eso no lo manejamos, pero sí manejamos nuestra actitud, sí manejamos lo que hacemos, el paso a paso, la estrategia que tengamos para buscar trabajo, y con todo lo que hemos revisado hoy van a poder estar mucho más enfocados en ese objetivo. Algo que también es súper importante, que nuestra marca personal nos permite diferenciarnos, destacar, más que competir, y entonces nos permite mostrar lo que queremos mostrar hacia los demás y posicionarnos. Entonces, si tenemos todo este foco y tomamos las recomendaciones de hoy, van a estar mucho más preparados para poder ir hacia adelante y encontrar ese trabajo ideal que ustedes están buscando. Muchas gracias, Eva. Creo que con las 3 recomendaciones y con todo lo que hemos conversado en esta jornada, hemos quedado pero bastante empoderadas y empoderados para salir en la búsqueda de nuevos horizontes laborales. De verdad, muchas gracias a cada una de ustedes por su tiempo, por su participación, por la entrega que ponen en lo que realizan y que se nota cuando nos cuentan, nos dan estos consejos. Y también agradecer a cada una de las personas que ha estado siguiendo esta transmisión. Los dejamos a todos y todas cordialmente invitados a seguir en las actividades que tenemos preparadas para ustedes. Muchas gracias.